¿no? El día de hoy vamos a hacer esta investigación psicológica acerca del poliamor. Inciso guía Su, una travesía de las emociones al afecto de las prácticas del poliamor o lo que para o lo que las palabras callaban sobre el cuerpo. Departamento de Psicología, Universidad Autónoma de Barcelona. Capítulo 4. El giro afectivo y la psicología social. El giro afectivo y la psicología social. Este capítulo se compone de dos partes. En la primera de ellas vamos a hacer una presentación de los estudios contemporáneos del afecto y la emoción, o lo que se ha conocido como el giro afectivo. Explicaremos qué es el giro afectivo, cuáles fueron las condiciones de la posibilidad para el surgimiento y cuáles son algunos de sus principales aportes. En la segunda sección del capítulo haremos un apunte sobre la importancia y las implicaciones de este relativamente nuevo campo de estudios para la psicología social y aquellas que se autodenominan psicologías críticas. Finalmente daremos un ejemplo para ilustrar cómo las lógicas del giro afectivo pueden ser traídas a los intereses de la psicología social en un contexto cotidiano en México. ¿Qué es el giro afectivo? En los últimos años y en la academia de habla inglesa se ha mostrado un creciente interés por el afecto cuyo abordaje ha dado lugar a una revolución en la producción de conocimiento a partir de un campo que se ha denominado estudios del afecto o bien giro afectivo. Mónica Greco y Paul Stener han señalado que este giro hacia el afecto es, en primer lugar, la reacción de los académicos a un cambio más general, es decir, a la emocionalización de la vida pública y de las instituciones, sectores y subsistemas que lo conforman. Con ello, se refiere al creciente y crucial papel de las emociones en la transformación de esferas de la vida pública, tales como los medios de comunicación, con la reconfiguración de la intimidad que representaron los talk shows y reality shows, la salud con el advenimiento de la medicina centrada en el paciente, el bienestar y la felicidad o la esfera legal, con prácticas como la justicia del resarcimiento para las víctimas de crímenes, entre otras esferas de la vida social. Este interés por la emocionalización de la vida pública que argumentan Mónica y Paul coincidió con una crisis al interior de las ciencias sociales, en las que ahondaremos más adelante, cuyo resultado fue una tendencia por aproximarse a la vida afectiva a través del estudio del cuerpo como materia y organismo de mediación, más que como un discurso o significado construido alrededor de dicho cuerpo. El giro afectivo es entonces un giro en contra de las perspectivas construccionistas, representacionistas y demás tradiciones que apostaban por el estudio de lo simbólico movilizado por el lenguaje hacia una comprensión de los afectos centrada en el nivel preconsciente, material y orgánico de los cuerpos humanos y de todo tipo de cuerpos. Para lograr este cambio, el giro afectivo ha sometido a las ciencias sociales a modificaciones en sus formas de producción de conocimiento a través de dos reencuentros con otras matrices de inteligibilidad. Por un lado, el reencuentro con ciertas expresiones y conceptos de las llamadas ciencias duras como la biología molecular, la física cuántica y de las partículas pequeñas, la fisiología, matemáticas de la información, neurociencia. Y por el otro, un reencuentro con las llamadas filosofías de los procesos, principalmente en las versiones de Spinoza, James, Bergson, Deleuze y Whitehead. ¿Cuál crisis? ¿Por qué cierto sector decidió que era necesario un cambio tan radical en la producción de conocimiento de las ciencias sociales? Crombie ha sugerido que las aproximaciones a la vida afectiva que se producían al interior de las ciencias sociales antes del advenimiento del giro afectivo se caracterizaban por el abordaje de las emociones como epifenómenos sujetos ya sea al lenguaje cultural, la estructura social, entre otros. Esas perspectivas insistían en entender el cuerpo y sus afectos como un objeto de representación o como un objeto de construcción de significado y negligentes con el dinamismo de la materia orgánica o no, que tiene un papel crucial en la comprensión de la vida social,
Sin embargo, las emociones hunden sus raíces en el cuerpo y para aproximarse al estudio del cuerpo era fundamental alejarse de este tipo de explicaciones. En un texto reciente, Enciso y Lara, hemos explicado cómo las ciencias sociales a lo largo del siglo XX agotaron esta fórmula epifenomenal, echando mano de diversas disciplinas y perspectivas. Argumentamos que el construccionismo social insistía en estudiar la significación histórica y cultural de las emociones. Las perspectivas discursivas atendían la variedad retórica y la flexibilidad de su performance en el lenguaje. Las teorías culturales buscaban en las normas inscritas en el contexto, la historia en el tiempo, la lingüística en el idioma y la sociología en la estructura, todas intentando estudiar la vida afectiva a través de estudiar otra cosa, buscando en otro lugar lejos del cuerpo. Dichas perspectivas intentaban aplicar el estudio de las emociones, las fórmulas que habían parido con anterioridad para el estudio de sus respectivos objetos, pero no tardaron en dar de sí, o como dice Gyatso, en dar de no, cuando intentaron abordar las emociones. En este mismo texto, argumentamos que fueron los estudios feministas los que comenzaron a hacer el llamado hacia el estudio de las emociones centrado en el cuerpo, sobre todo por su insistencia en la producción de conocimiento a través de la experiencia de un cuerpo que era ya material suficiente para generar teoría, pero hasta mediados de los 90 su impacto en el panorama epistémico más general era aún discreto, de manera que las teorías culturales de finales del siglo XX provocaron una crisis epistemológica en el pensamiento occidental, una de representación, lenguaje y lógica narrativa, mientras interrogaba insistentemente el funcionamiento de la razón y la intencionalidad en la construcción del sujeto de conocimiento. A este respecto, Sedgwick y Frank destacaron algunas de las ortodoxias reinantes en las humanidades y otras áreas dentro de las ciencias sociales a mediados de 1990: el derrocamiento de la biología, la priorización de la lengua, la simbolización de la interpretación y la puesta en primer plano de las parejas binarias, la mayoría en el centro de la naturaleza-cultura. Estas ortodoxias eran necesarias para y a su vez ganaron energía de uno de los objetivos principales de la teoría como la lengua franca de las humanidades y de buena parte de las ciencias sociales, proporcionar un modelo para la transformación política y social. Dicho ímpetu progresista eventualmente cayó en una crisis autocomplaciente que muchos teóricos construccionistas continúan sin querer ver y se siguen preguntando cuál crisis, incluso sugiere Patricia Clough, cuando la interrogación se volcó a cuestionar la materialidad de los cuerpos. Se trataba del cuerpo del sujeto, sobre todo un cuerpo del sujeto del conocimiento. Los cuerpos y la materia eran a menudo tomados como inertes, esperando pasivamente la imposición de una significación a través de la construcción cultural. La distinción afecto-emoción. Los teóricos del afecto posicionaron las tendencias centradas en el lenguaje y la significación, representación, un lugar del que había que alejarse a toda costa. El primer movimiento teórico que aseguraría esta distancia fue la ruptura de la vida afectiva que hizo Masumi, quien elaboró una distinción de manera que las necesidades corpóreas preconscientes pasarían a ser los afectos y el futuro de esos afectos una vez que han caído en procesos cognitivos de significación cultural pasarían a ser la emoción. El afecto para Masumi son perspectivas virtuales sinestésicas ancladas en y funcionalmente limitadas en las ya existentes cosas particulares que las encarnan. Masumi argumenta que este afecto actúa con independencia de la significación para él. El afecto es autónomo en el grado en el que escapa del confinamiento en el cuerpo particular cuya vitalidad o potencial para la interacción es. En esta perspectiva, la captura de dicho afecto y su correlato perceptual y cognitivo representan la emoción, o como él mismo lo dice, la emoción es la expresión más intensa, más recurrida de esa captura.
y del hecho que algo ha siempre, de que algo ha siempre y de nuevo escapado. Algo permanece sin actualizarse, inseparable pero inasimilable a cualquier perspectiva particular funcionalmente anclada. Otra versión cercana a esta es la de Blackman y Crombie, para quienes el afecto aparece para referir una fuerza o intensidad que puede desmentir el movimiento del sujeto que está siempre en un proceso de devenir, y en emoción, en contraste, se entiende como patrones de respuestas corpóreas cerebrales que son culturalmente reconocibles y proporcionan cierta unidad, estabilidad y coherencia a las dimensiones sentidas de nuestros encuentros relacionales. A partir de esta separación, el giro afectivo sería un giro que huye de estas expresiones recurrentes de conocimiento cultural centrado en el lenguaje y que avanzan hacia el afecto, entendido como intensidades corpóreas. Para que la separación fuese posible, había que inscribir a cada una afecto y emoción en procesos que operan con lógicas distintas. El giro se proclamó entonces como un giro en contra de lo que se denominó el imperialismo discursivo y que ha dado lugar a propuestas explícitamente reactivas como la non-representational theory, originada en la geografía cultural, aunque esta división ha ayudado a señalar los fenómenos previos a la conciencia, significado, discurso que no habían sido abordados, ha sido también objeto de críticas como la de Greco y Stener, que apuntan que dibujar una distinción excesivamente fuerte y cargada de valor entre el afecto y la emoción sirve paradójicamente para perpetuar la ilusión de que tales palabras refieren sin problema alguno a determinados estados de la realidad y en consecuencia obvian la necesidad de pensar cuidadosamente sobre los conceptos en juego. En su carrera para alejarse del lenguaje y el significado, gran parte de la investigación actual en la teoría del afecto está interesada en abordar aspectos íntimos de la vida a través de la atención a la comprensión encarnada de la acción y el pensamiento. Las teorías del afecto pueden entonces ser vistas como emergiendo de las inadecuaciones previas de los construccionistas del sujeto al tratar el cómo la experiencia encarnada puede contribuir a cierto tipo de agencia que no es reducible a las estructuras sociales dentro de las cuales los sujetos son posicionados. En contraste, el cuerpo en la teoría del afecto es abordado por su especificidad biológica y sus capacidades subindividuales. El afecto es visto como precedente de directo del cuerpo y de hecho de entre los cuerpos, sin la interferencia o limitaciones de la conciencia o la representación. Por esta razón, su fuerza es en sentido estricto prepersonal. Visto así, el estudio del afecto encaja con lo que Bruno Latour sugirió como las formas en que deberíamos hablar del cuerpo. Dos textos clave. Antes hemos mencionado que la propuesta para salir de esta crisis de representación vino de la mano de dos reencuentros de la teoría social, el reencuentro con algunas expresiones de las ciencias duras y el reencuentro con las filosofías de los procesos. A partir de aquí abordaremos con más especificidad cada uno. Para introducirlos queremos hacer notar el hecho sintomático de que cada uno de los textos reconocidos como fundadores del giro afectivo fue al mismo tiempo la inauguración de una de estas tendencias hacia los reencuentros con la ciencia y la filosofía. Nos referimos a la publicación de los textos emblemáticos de 1995, The Autonomy of Affect de Brian Massumi y The Shame in the Cybernetic Fault de Eber Sedgwick. Ambos han sido reconocidos por diversas autoras como los textos fundadores de los estudios contemporáneos del afecto. En su texto, Massumi retoma la tensión virtual actual establecida por Deleuze y su filosofía del devenir. Massumi incorpora esa lógica a la comprensión de la vida afectiva, estableciendo del lado de lo virtual el afecto como algo preconsciente y prediscursivo, y del lado de lo intelectual la emoción como al nivel consciente y discursivo.
Este movimiento y la dupla afecto-emoción serían el principal argumento para sostener la autonomía del afecto con respecto a la significación y el lenguaje. A partir de ahí, el interés de este giro recayó en lo corpóreo y lo preconsciente, aquello que se siente y que aún no tiene significado. Pero esta división, afecto-emoción, no hubiese sido posible sin recurrir a la filosofía de Gilles Deleuze. Para Masumi, argumentar una distinción entre afecto y emoción requiere mirar fuentes filosóficas distintas. No es que no haya antecedentes filosóficos en los cuales basarse, es solo que no son los usuales para la teoría cultural. Masumi explica extensamente por qué la elaboración de Deleuze del concepto de lo virtual es tan central para su trabajo y por qué sostiene una gran promesa para la teoría social y cultural el día de hoy en día. Para Masumi, lo virtual es una forma de considerar la indeterminación y la apertura de sistemas respecto a los agentes individuales que sirven como los puntos focales a través de los cuales actúan. En otras palabras, lo virtual es una forma de pensar la relación y el paso de la multiplicidad a la individualización, de manera que podemos argumentar que la distinción afecto-emoción establecida por Matsumi no es otra cosa que la aplicación de la dupla virtual actual de Luciana y su traducción a la estratificación de diferentes niveles de la experiencia afectiva. Ahora bien, de la mano de Deleuze, Masumi establece un vínculo con algunas expresiones de la física cuántica y la mecánica cuántica como el trabajo de Born y el de Simondon, la relación entre lo virtual y los niveles de organización fuera de la percepción, los que ocurren demasiado rápido para ser percibidos, demasiado rápido de hecho para haber sucedido, es decir, los subatómicos o cuánticos que implican una mediación no física entre lo actual y lo virtual. En cuanto a nuestro segundo artículo, fundador Shame in the Cybernetic Fold, Sedgwick retoma el trabajo del psicólogo Sylvan Tompkins, quien desarrolló una teoría amplia sobre los afectos que quedó plasmada en una serie de libros llamada Affect Imaginary Conscience. Como hemos mencionado antes en este texto, Sedgwick apunta una serie de ortodoxias bastante bien recibidas en lo que se suponía el pensamiento crítico de los 80s y principios de los 90s, sobre todo la insistencia en evitar el contacto con la biología y ratificar el carácter construido de la realidad social. Para Sedgwick, esta tendencia produjo una especie de criticidad autocomplaciente, movilizada por una producción de conocimiento paranoica y poco provechosa. Para contrarrestar esta tendencia, ella propone el uso de la obra de Tompkins para generar una teoría cultural informada por esa psicología fisiológica y fuertemente arraigada en la teoría de la evolución de Darwin y en el interés por la expresión facial y el correlato neurológico de la vida afectiva. Con este texto, Sedgwick abrió la puerta para explorar las formas en las que la ciencia pudiera ampliar y contribuir al desarrollo de una teoría cultural que ya no fuera negligente con la materia y el cuerpo, aunque el contacto con la filosofía de los procesos no es tan contundente en la obra de Sedgwick. Es importante señalar que dicha filosofía aparece de manera tangencial. Sedgwick fue sobre todo una teoría queer, así que la influencia relacional aparece en su obra vía Judith Butler, pero además con tintes deleuzianos y jamesianos. En este contexto, fundador Sedgwick explica que a finales de los años 40 y hasta mediados de los 60, la producción de conocimientos abogaba por una comprensión del cerebro y otros procesos de la vida marcada por la posibilidad y la inminencia de poderosas computadoras. Sin embargo, el músculo actual de las nuevas computadoras aún estaba disponible. Este es el momento de la teoría de los sistemas y el momento del estructuralismo. Sedgwick y Frank sugieren que el estructuralismo de la época no debería ser pensado como esta cosa equivocada que sucedió antes del postestructuralismo, que afortunadamente condujo directamente a él, sino como parte de un momento fructífero,
una ecología intelectual que permitió pensar diversas e interesantes cosas como la Gestalt o las teorías de sistemas, que han sobrevivido a su trayectoria impecable dentro del postestructuralismo. Estas autoras argumentan además que la noción cibernética y temprana del cerebro, como un sistema homogéneo, diferenciable, pero no originalmente diferenciado, es un emblema característico y muy fructífero de muchas de las opciones no realizadas de ese momento intelectual, pero que abren el abanico de posibilidades hoy en día. Estas condiciones históricas y de producción teórica han sido definidas por Sedgwick y Frank como el pliegue cibernético, como ellas lo explican, entre el momento en que era impensable intentar los tales cálculos y el momento en que se volvieron prácticas comunes. Se intervino un periodo en que estuvieron disponibles para ser altamente imaginados. Existen dos fuentes de inspiración principales para el giro afectivo que se originaron en este pliegue cibernético. La primera es la teoría del afecto de Tompkins y la segunda la perspectiva neodarwiniana de su alumno Paul Ekman y sus colaboradores. Ambas tendencias, el interés por la ciencia y el interés por la filosofía de los procesos, seguirían ampliándose, diversificándose y alimentándose la una a la otra, siempre que la filosofía de los procesos sea la que nos permite incorporar matrices epistémicas diversas a una producción de conocimiento que ya no debe fidelidad a ninguna posición epistémica en particular, sino que ahora se interesa por devenires ontológicos comunes y emergentes. Tanto el texto de Masumi como el de Sedgwick seguirían ganando popularidad y adeptos hasta la publicación de sus respectivos libros: Parables for the Virtual, Movement, Affect, Sensation y Touching, Feeling, Affect, Pedagogy, Performativity. Como lo cuenta Claire Hemmings, la militancia de Luciana de Masumi por un lado y la influencia de Tompkins en Sedgwick por el otro impulsaron a Giles Deleuze y Sylvan Tompkins como una pareja poco probable que domina el imaginario contemporáneo del afecto en la teoría cultural, o al menos así fue hasta finales de los 90. Ni los coqueteos de Masumi con la física de las partículas pequeñas, ni el interés de Sedgwick por la psicología informada por la biofisiología aparecerían como los únicos reencuentros con la ciencia y a lo largo de los estudios del afecto. De la misma manera, la relectura de la atención virtual actual de Deleuze o las reminiscencias de la filosofía vía teoría queer tampoco serían las únicas formas de contacto con la filosofía de procesos. Como hemos dicho, estos dos textos solo representan el síntoma fundacional de las tendencias que permanecen en expansión. A continuación esbozaremos de manera somera algunos otros rumbos que han tomado estos reencuentros al interior del giro afectivo. ¿Qué usamos para girar? Como hemos visto, hasta ahora, la vida afectiva centrada en el cuerpo requirió un cambio amplio en las bases filosóficas que utilizábamos para la producción de las teorías sociales. La incorporación de la obra de Deleuze fue solo el presagio de un movimiento filosófico más grande, como lo explica Edu Moreno. La vuelta a cierto tipo de filosofía por parte de los estudios afecto y del giro afectivo guarda relación con el carácter crítico reactivo frente a ciertas incomodidades dentro del auge del postestructuralismo, construccionismo, por parte hasta qué punto el interés por el papel clave del lenguaje y la organización social puede devenir irónicamente una obsesión que olvide al resto del mundo y fundamentalmente al cuerpo. Las fuentes filosóficas a las que se ha recurrido los estudios del afecto son diversas, pero algunas de ellas tienen tantas cosas en común que han sido agrupadas por Stirner bajo la etiqueta de filosofías de los procesos. Una de las características comunes de dichas filosofías es la inspiración en la obra de Baruch Spinoza. Esta inspiración compartida se ancla en lo que Brown y Stirner han señalado como el desmantelamiento de la división mente-cuerpo establecida por Descartes y que fue el punto central de la ética de Spinoza.
en la que la visión cartesiana fue reemplazada por un sistema para el que el objeto de la idea que constituye la mente humana es el cuerpo. Desde esta perspectiva, la mente y el cuerpo no mantienen una relación lineal de control de la primera sobre el segundo, como sugería Descartes, sino un paralelismo ontológico. Luego entonces el orden y la concatenación de las cosas son uno mismo y el mismo. La idea cartesiana del cuerpo como simple vehículo de la mente no reflexionaba sobre los poderes y las capacidades que pueden ser inmanentes en el cuerpo a cuerpo, y este fue precisamente el foco del interés de la filosofía spinociana. Para Spinoza, las modificaciones ocurren en encuentros entre los individuos y otras finitas. Como tales, el tipo preciso de modificación experimentada depende de la naturaleza exacta de la relación que es posible entre dos individuos en toque-cuerpos complejos. El resultado de semejantes encuentros es descrito por Spinoza en términos de emoción-afecto. Por emoción, affectus, entiendo las modificaciones del cuerpo por las cuales el poder de acción del cuerpo es incrementado o disminuido, ayudado o restringido, al mismo tiempo la idea de esas modificaciones. Como lo explican Brown y Stener, Spinoza evita lo que los modernos entenderíamos como la oposición entre emoción y cognición, al insistir en que los afectos son órdenes emergentes del campo relacional hechos en los encuentros entre cosas finitas reunidas. Esas cosas finitas reunidas comprenden al mismo tiempo un esfuerzo para mantener su forma y un potencial para conseguirlo, es decir, su capacidad de afectar y ser afectadas. Para Spinoza, esto es la esencia misma de las cosas, su poder entendido como el esfuerzo de existir per se. La obra de Baruch Spinoza será la base de o ejercería gran influencia sobre las filosofías de los procesos que surgirían a lo largo del siglo XX y que constituyen los estudios contemporáneos del afecto. Son tres los filósofos con raíces spinocianas que han sido reconocidos como los más influyentes del giro afectivo: Gilles Deleuze, Henry Bergson y Alfred N. Whitehead. El trabajo desarrollado sobre la base de sus filosofías han posibilitado el reencuentro entre algunas expresiones de la ciencia y la teoría social. Su obra ha desencadenado líneas de pensamiento en los estudios del afecto basadas en el interés por los procesos que comparten la idea del cuerpo como sede de encuentros y de devenires ontológicos autónomos, así como el compromiso antiesencialista propio del pensamiento de Spinoza. Los elementos comunes en el pensamiento de estos tres filósofos, así como sus raíces spinocianas, han sido reconocidos por diversos teóricos al interior y en la periferia de los estudios del afecto. Por lo tanto, no nos enfocaremos en vincularlos con Spinoza ni en establecer similitudes entre sus ideas. Más bien queremos resaltar el hecho de que la obra de estos filósofos ha contribuido a brindarle el carácter de procesual a los estudios del afecto, en reforzar el espíritu relacional que posibilita el diálogo entre la ciencia de vanguardia y los filósofos no tan contemporáneos, pero aún por reconocer esta cualidad evocativa utilizada por producir conocimiento novedoso, le hemos llamado espíritu vintage, y este espíritu es la clave de la transdisciplinariedad, el giro afectivo, que está modificando la producción de conocimiento, como lo dicen Greco y Stener. Las ciencias están siendo movidas o afectadas. En un texto reciente, aparecen algunos ejemplos de la aplicación de las filosofías de los procesos en los estudios del afecto. Aquí ya hemos mencionado la lectura deleuziana que hizo Masumi. La obra de Deleuze en su totalidad ha sido considerada por los teóricos de los afectos, aunque se debe reconocer la particular importancia de Difference and Repetitions y de los textos que coescribió Guattari. Dicho esto, haremos unos breves apuntes sobre Bergson y Whitehead.
La filosofía de Bergson ha sido retomada en los estudios del afecto, sobre todo en relación con las nuevas tecnologías y el arte, conceptos bergsonianos como la diferencia y la duración y la multiplicidad virtual, el virtual o impulso vital y sobre todo la intuición como su método centrado en el afecto llevaron a los teóricos del afecto a considerar el universo como un ente duracional. Esta idea resultó sumamente útil para pensar en el devenir de las cosas, es decir, aquello que las cosas comienzan a hacer mientras duran y el papel que tiene el cuerpo y la conciencia en la experiencia que tenemos las personas respecto a esos devenires, a los sucesos de realidad y su orden en el tiempo. La preocupación de Bergson por la forma en que percibimos el tiempo y el abordaje de la naturaleza en términos de duración es lo que vuelve a su filosofía un arsenal de municiones para los teóricos interesados en desgranar los recovecos de una era con nuevas temporalidades, una era en la que las nuevas tecnologías introducen lapsos temporales a nuestra cotidianidad que promueven nuevas formas de sensibilidad, algunas de las cuales permanecen aún por ser explicadas, pero este camino se ha empezado a recorrer por teóricos del afecto en las tecnologías de New Media, como Mark Hansen, para desarrollar una explicación del embodiment de la New Media. Hansen propone reconsiderar la teoría de la percepción de Bergson y en particular tomar seriamente el énfasis que el autor hace en el cuerpo como lo que él llama un centro de indeterminación al interior de un universo sin centro. Por otra parte, la filosofía de los procesos relacionales de Whitehead ha sido incorporada de manera reciente a los estudios del afecto, a diferencia de Spinoza, Deleuze y Bergson, que han estado presentes prácticamente desde el inicio del giro. La filosofía de Whitehead estuvo centrada en lo que llamó la bifurcación de la naturaleza. Para superarla, desarrolló un empiricismo profundo que se alimenta de nociones como ocasiones reales, prehensiones y nexos, y para una explicación profunda de su obra se puede ver Stener y Stengers. A la ontología de procesos relacionales le ha interesado a los estudios del afecto, sobre todo porque reaviva la lógica heterogénea que reside en el espíritu de este giro. En su filosofía, las cosas físicas, biológicas, psicológicas o culturales son definibles por su relevancia para otras cosas y en términos de la manera en que otras cosas son relevantes para ellas. Las cosas, en otras palabras, tienen una esencia relacional. En segundo lugar, las cosas no existen independientemente del tiempo, sino que son constituidas por la historia de sus encuentros, situados sus procesos. Con base en la filosofía de Whitehead, autores como Stener y Moreno han reelaborado la noción del concepto de la liminalidad. Para estos autores, la liminalidad puede considerarse una perspectiva whiteheadiana porque se trata de experiencias umbrales de transición entre estados, estructuras y patrones. En las palabras de los autores, el afecto es un fenómeno de transición o lo que los matemáticos llaman un vector. Esto encaja con la definición ontológica de Whitehead de las ocasiones reales de las experiencias como eventos de transición de lo actual a lo actual. Como sugiere Halewood, la academia contemporánea es una época marcada por el creciente foco de la interdisciplinariedad y el creciente reconocimiento de la necesidad de reconsiderar la aparente y irreconciliable dicotomía entre lo natural y lo social, la necesidad de moverse más allá de las explicaciones demasiado culturalistas o Foucaultianas de la subjetividad, la necesidad de renovar y desarrollar interrelaciones de la ciencia y la filosofía. En este territorio, las filosofías de los procesos y en especial los esfuerzos de Deleuze, Bergson y Whitehead por desarrollar lo que también podría llamarse una filosofía no esencialista, ofrecen notables intervenciones que pueden resultar fructíferas para investigadores y pensadores a lo largo de un rango de problemas.
Estas filosofías invitan a la ciencia, la teoría social y las humanidades a reconsiderar las asunciones ontológicas que subyacen sus posiciones epistemológicas. Como reconocen Greco y Stener, en el giro afectivo las preocupaciones son más ontológicas que epistemológicas, como si son en los estudios preocupados por el significado o la construcción del sentido, por ejemplo. Una importante consecuencia del, del reciclaje de nuestros filósofos es la necesidad de la dramática consideración del estatus de ambas, la existencia física y la social, al ir más allá de cualquier distinción simple entre los reinos de lo natural y lo social. De esta manera, para llevar a cabo estas reconsideraciones que propone Hollywood, en el giro afectivo utilizaremos matrices filosóficas comprometidas con el abordaje procesual y dinámico de la realidad. Las filosofías de los procesos son las que utilizamos para girar. ¿A dónde giramos con eso? Bien, una de las primeras consecuencias de incorporar las filosofías de los procesos de comprensión de la vida afectiva fue darse cuenta de que esas intensidades corpóreas que llamamos afectos obedecen a lógicas que han sido exploradas por otras matrices de conocimiento fuera de las teorías sociales. Los flujos de energía, la organización autónoma de los organismos y su potencial de acción, la tendencia de su materia a generar estabilidad aún en condiciones lejos del equilibrio y entonces la posibilidad de ser informada, es decir, reconstruida o afectada por la información del exterior, entre otras. Son campos que pertenecen a la ciencia y con los que la producción de teoría social del afecto se ha tenido que poner en contacto para dar lugar a las lógicas de articulación de la ciencia y la teoría social. En esta fusión con la ciencia hemos reconocido tres núcleos principales de reencuentros entre la ciencia y la teoría social, a los que hemos llamado esferas de articulación y que son el pliegue cibernético, la tecnociencia y las neurociencias. La primera de ellas, el pliegue cibernético, debe su nombre al trabajo de Sedgwick, que incluye las propuestas de teorizar el afecto con la ayuda de perspectivas neodarwinianas interesadas en la expresión facial y la fisiología. Esta esfera ha dado lugar a una aproximación al cuerpo entendido como un organismo y no como un discurso sobre un organismo, que es abordado en sus capacidades y propiedades biológicas y fisiológicas. El principal interés en el reciclar estas propuestas ha venido por parte de los estudios interesados en los medios de comunicación y la forma en que están modificando las cualidades de transmisión del afecto. Esta primera esfera agrupa trabajos de la teoría cultural en los que las principales fuentes de inspiración son la teoría del afecto de Sylvan Tompkins y los aportes de Paul Ekman y su perspectiva neodarwinista. Un ejemplo de la lógica del pliegue cibernético en los estudios del afecto es el estudio de Gibbs, en el que la autora conecta sus intereses y las estrategias políticas basadas en la propagación del afecto en los medios de comunicación con las teorías del afecto fisiológicamente informadas. Gibbs explora el rol de tecnologías de media como el close-up en la activación y propagación de las emociones a través de los medios. La segunda esfera, tecnociencia. Ahí las aportaciones se nutren sobre todo de la teoría matemática de la información de Claude Shannon, la noción de metaestabilidad y la teoría de las complejidades de Ilya Prigogine e Isabel Stengers, y los aportes de la biología molecular y la noción de autopoiesis de Humberto Maturana y Francesco Varela. Aunque esta esfera agrupa contribuciones muy diversas, del eje común es la comprensión del cuerpo como un cuerpo biomediado. Esta esfera retoma los aportes hechos por las ramas de la ciencia antes mencionados, siempre que nociones ahí nacidas con metaestabilidad,
autopoiesis o información contribuyan a replantearse la propia organización del cuerpo y luego entonces las formas en que éste puede afectar y ser afectado. Un buen ejemplo de la lógica tecnocientífica en los estudios del afecto puede leerse en la propuesta de The Abstract Sex de Parisi, en la que la autora utiliza avances de clonación y biología molecular para teorizar nuevas formas de afecto mediadas por la biotecnología. La tercera esfera de articulación son las neurociencias, cuyo poder tecnológico ha desatado una fiebre en los últimos años. Para algunas expresiones de las neurociencias interesadas por el afecto, el cuerpo es pensado como un agente cuyas funciones están centralizadas y su trabajo ha sido muy importante para teorizar el paso de lo preconsciente a lo consciente, mediado por el cerebro entendido como un dispositivo material y orgánico. Esta esfera entreteje vínculos con las teorías sociales y los avances científicos derivados de los avances tecnológicos al servicio del estudio del cerebro. Destacan las influencias de Antonio Damasio y Joseph Ledoux, aunque la diversidad de perspectivas es amplia. Un excelente ejemplo de la incorporación de las neurociencias a las teorías del afecto se puede ver en Papoulias y Callard, en donde las autoras hacen confluir las neurociencias de Damasio con la psicología del desarrollo de Stern. Dicha conjugación en el marco de los estudios culturales tienen en el fondo un interés por la relación entre diversas formas de temporalidad, tiempo evolutivo, tiempo celular, tiempo de sincronización, afectos vitales y la construcción afectiva del yo. Estos encuentros no solo ocurren al interior de esferas de articulación, sino también entre ellas. Sin embargo, se pueden reconocer matices característicos de las lógicas de articulación a través de las diferentes nociones del cuerpo que fluctúan entre ellas y que tienen como consecuencia en la perspectiva que originan y ajustan más y mejor dependiendo de sus alcances e intereses. El pliegue cibernético aborda el cuerpo como organismo para abordar a la socialización de los efectos básicos, genera un tipo de estudios radicados a una dimensión de lo social, la circulación de los afectos a través de mecanismos de despliegue filosóficos como la cara o la voz. El alcance es político, una suerte de avance fisiopolítico y no biopolítico, en el sentido de la dimensión política de la expresión fisiológica. En cambio, la idea del cuerpo biomediado de los estudios tecnocientíficos apunta al cuerpo como informacional, subraya el dinamismo de la materia, sea orgánica o no, y sus procesos de generación de estabilidad, aún en condiciones lejos del equilibrio. El cuerpo biomediado invita a cuestionarnos las dinámicas de poderes y las políticas que regulan estos cuerpos y los mecanismos a través de los cuales se les inyecta información, las relaciones entre el capital, el tiempo y el trabajo que moldean la subjetividad y la vida misma. Mientras tanto, las neurociencias y su forma de comprender el cuerpo como un sistema de conexiones complejas, expansivas pero centralizadas, apunta y seguirá apuntando a una comprensión profunda y material de los circuitos de la experiencia afectiva. Desde las neurociencias, el alcance de la articulación generada depende de la perspectiva neurocientífica empleada y podría ir desde la explicación de los circuitos concretos de una emoción dada hasta las implicaciones en la subjetividad mediada por la neuroplasticidad. Las esferas de articulación invocan territorios de la ciencia que operan por sí mismos. La articulación es solo una de las virtuales potencialidades que se actualizan en las esferas. Las perspectivas biofisiológicas, los estudios neodarwinianos, la psicología del desarrollo, el estudio del cerebro, la física cuántica, la biología molecular, las teorías matemáticas y otras ramas de la ciencia
Han sobrevivido perfectamente a lo largo de la historia, algunas veces sin diálogos con las teorías sociales y otras con mantenimiento. mm, Han sobrevivido algunas veces sin diálogos con las teorías sociales y otras con contenido inherentemente social. La articulación con la ciencia es la posibilidad que se abre en el estudio del afecto entendido como un afecto preconsciente, preindividual e incluso precorpóreo. Este camino, que si bien se erigió en un principio como en contra del imperialismo discursivo, hoy en día posee un eclecticismo capaz de reconsiderar todas sus relaciones, incluidas su relación hostil con el discurso. Las perspectivas que aquí se entretejen no permanecen intactas. La forma en que son afectadas es crucial para comprender las nuevas lógicas de abordaje del cuerpo, los afectos. Por esta razón, la inauguración del giro afectivo ha recalibrado la relación entre la teoría social y la ciencia. Constantina Papoulias y Felicity Callard reconocen que cualquier trabajo interdisciplinario necesariamente moviliza una serie de supuestos sobre el valor relativo a las diferentes disciplinas, la elección de los marcos de referencia y la validez relativa del lenguaje y método. Entonces, las batallas de legitimación son fundamentales para la comprensión de los espacios interdisciplinarios producidos como tales. ¿Cuáles son los aportes del giro afectivo? A partir del giro hacia el cuerpo en contra del significado que ha sido movilizado por el reencuentro con la filosofía de los procesos y con algunas expresiones de las ciencias duras, podemos señalar un par de contribuciones muy concretas que el giro afectivo ha brindado a la producción del conocimiento en las ciencias sociales y en general. El desarrollo de una nueva área de estudios. Como hemos visto a lo largo del capítulo, el advenimiento del giro afectivo no se reduce a un momento de atención sobre los afectos o las emociones, ni es este el objeto de moda de las ciencias sociales. El giro afectivo implica más bien un cambio en las formas de producción del conocimiento que es mucho más ambicioso que el estudio del afecto. Sin embargo, el camino para consolidar este giro, el interés por el afecto ha devenido en un nuevo campo de estudio con sus propios escenarios, intereses, propuestas teóricas y metodológicas. Esta nueva área de estudios está más en consonancia con los fenómenos sociales que vivimos hoy en día, responde mejor a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de arte, a las nuevas estrategias políticas y de ejercicio del poder, a las dinámicas urbanas, los ámbitos de la salud, educación, relaciones, etc. Los reencuentros con la ciencia y la filosofía nos han ayudado a considerar, a consolidar este nuevo campo de estudio al proporcionar las bases para generar nuestro propio vocabulario y a romper con estructuras de producción de conocimiento rígidas y con su ya clásico disfraz de revolucionarias. La metamorfosis epistémica que acompaña los estudios del afecto es un proceso compartido por las ciencias genéticas y biologicistas y biológicas, matemáticas, física cuántica, física de las partículas pequeñas, neurociencias, análisis narrativo de la teoría de la información y media. Estas conexiones con otras fuentes de conocimiento propician la emergencia de una ontología en común que está conectado a lo social y lo natural, la mente y el cuerpo, lo cognitivo y lo afectivo. Tal emergencia se concreta en conceptos como ensamblaje, fluido, turbulencia, emergencia, devenir, composibilidad, relacionabilidad, lo maquínico, la inventiva, el evento, lo virtual, temporalidad, autopoiesis, heterogeneidad y la información, lo informacional. Con estos y otros términos hemos empezado a generar nuestro propio vocabulario teórico, un vocabulario que ya no está al servicio de las teorías de la significación como sugieren Brown y Drucker. La mayor parte de la obra que es fundamental para el giro afectivo
En las ciencias sociales ha buscado un nuevo espacio de libertad en lo inefable, en cambiarse a sí mismo, en las relaciones afectivamente mediadas, que no pueden ser contenidas en el pensamiento crítico existente. Este es un movimiento propiamente filosófico que se basa en algunos de los más sofisticados intensos y de superar las abstracciones de la trascendencia como con la vitalidad creativa de la inmanencia. La promiscuidad teórica del giro afectivo nos hace cuestionarnos sobre la permanencia de esta tutela en los terrenos de la teoría social. De hecho, no sería aventurado asegurar la disolución del liderazgo como tal. En general, el estudio del afecto, siempre que asumamos una perspectiva multidisciplinaria, asumiremos también una suerte de carácter incompleto de las perspectivas que decidimos articular. Desde este punto de vista, los estudios del afecto y su carácter articulador, transdisciplinar, esférico y vintage conllevan un proyecto político de producción de conocimiento al margen de las perspectivas fundacionistas o epistemologías dominantes que definan la producción del conocimiento de manera rígida y con pretensiones de estabilidad. La producción teórica del afecto es entonces una matriz crítica de circuitos emergentes, de esferas que apuntan a la comprensión de la vida afectiva a través de extender los límites de su propia circularidad, de su devenir esférico. El arma más poderosa con la que se cuenta esta nueva área de estudios es el reconocimiento de la agencia contenida en la materia. Es importante señalar el reconocimiento de la agencia contenida en la materia. Es importante señalar que ya sea para completar o para superar las perspectivas previas, lo que el giro afectivo ha logrado es traer la vivacidad de la materia de vuelta a la producción del conocimiento en las ciencias sociales. El reconocimiento de la agencia contenida en la materia, sea esta por la materia de los cuerpos humanos, de las cosas o de las sustancias, fue posible solo gracias a la reformulación del rol de las ciencias duras en la producción de la teoría social. El El reencuentro con algunas expresiones de las ciencias duras dentro del giro afectivo ha sido un proceso más complicado y muy por encima de la exclusión maniquea a la que el construccionismo social nos había acostumbrado, en la que todo lo que guardaba relación con la ciencia era acusado de un determinismo positivista y de ser negligente con la cultura y la historia. Las razones por las que el giro afectivo retomó estas experiencias de la ciencia fueron precisamente porque ayudan a profundizar en el carácter relacional de la comprensión y de fenómenos que son más complejos que lo que meramente cultural y más complejos que lo meramente material. Los afectos, por ejemplo, el giro afectivo, como lo entiende Clough, apunta a un dinamismo inmanente en la materia corpórea y en la materia en general, la capacidad de la materia para su propia organización al ser informativa. Patricia argumenta que esta es la contribución más provocativa y duradera del giro hacia el afecto. Reconocer la agencia y la potencialidad de la materia e incorporarla a la producción de la teoría social ha tenido una consecuencia que apuntamos como el tercer gran aporte del giro afectivo: la reconfiguración de los objetos de interés de las ciencias sociales. Esta nueva área de estudios implica esfuerzos más sofisticados en el abordaje de temas de interés para las ciencias sociales, por ejemplo, las relaciones de poder. En los estudios del afecto, estas ya no están simplemente mediadas por lenguaje. Ahora encaramos una reconfiguración en la comprensión de las implicaciones éticas, políticas y de gubernamentabilidad en base a sus efectos directos sobre el cuerpo, esto es, basándose en el rechazo spinoziano de la división mente-cuerpo
Y luego entonces de la sujeción del cuerpo a la mente y del atributo del sujeto como activo y del objeto como pasivo, ha sido posible apuntar al potencial transformador de la materia y el cuerpo y mirar de manera distinta las dinámicas de relación y control de unos sobre otros. Disolver la dualidad entre mente y cuerpo del proyecto cartesiano trae como consecuencia el replanteamiento político del control de la pregunta sobre quién o qué puede afectar sobre quién o qué. De ahí se desprende una consecuencia del uso de las filosofías de los procesos, sea el replanteamiento de la biopolítica en relación al afecto y en consecuencia propuestas más avanzadas como los estudios en necropolítica. Para, pero más allá de las relaciones de poder, los intereses más generales de las ciencias sociales, la política, el género, la cultura, la raza, los movimientos sociales empiezan a ser repensados en términos de la relacionabilidad heterogénea, que es una de las ideas claves del giro afectivo. Si, como dice Strangers, una sociedad viviente debe ser comprendida en términos de preguntas que aborden explícitamente qué le proveería la oportunidad de sobrevivir, qué lo mataría, entonces el estudio del afecto está precisamente en aquellos procesos que ponen en juego capacidades, hábitos, dispositivos, acciones que movilizan el potencial de ser afectado. Estos ítems son los que Latour definió como asuntos que importan y para cuyo estudio, por cierto, propuso el empirismo profundo de Whitehead como la salida más viable. La producción de conocimiento basada en avances de la tecnología y la ciencia, principalmente cambios en la teoría de la información, la biología molecular y la física de las partículas pequeñas, ha producido un cambio en el foco de atención en la teoría social respecto a la vida afectiva, de abordarla como construcciones de identidades, significados o discursos, a hablar de ellas como cambios materiales y biológicos con efectos en el sujeto y la subjetividad y la posibilidad de control sobre el cuerpo, que de ahí se desprende, lo que implica la idea de una tecnociencia, por ejemplo, es la inseparabilidad de la producción de conocimiento y la innovación tecnológica impulsada a ir más allá de las limitaciones humanas. No es sorprendente que la tecnociencia esté produciendo conocimiento a través de de la experimentación con la estructura y la organización de los cuerpos, la materia y la vida, junto con las altamente poderosas tecnologías matemáticas que permiten ver la materia como inherentemente dinámica, operando como un sistema complejo abierto bajo condiciones lejos del equilibrio, y las biotecnologías que producen masivamente materiales genéticos fuera del organismo. De la mano de estos desarrollos tecnológicos también ha habido un desarrollo en las tecnologías informacionales de las de entretenimiento y las de vigilancia. Se trata cada vez menos de la representación y la construcción narrativa de las identidades de los sujetos y cada vez más de afectar directamente los cuerpos humanos y no humanos. Estas tecnologías apuntan a tratar los cuerpos y a desarrollar un control de los mismos como información, aun cuando son atraídas por el cuerpo humano, apuntan a afectar las capacidades subindividuales corpóreas del sujeto, es decir, la capacidad de moverse, de redireccionar la concentración, de atender e interesarse, de bajar la velocidad, de apurarse y de madurar. La experimentación tecnocientífica hace un llamado a los nuevos asuntos del cuerpo mientras incentiva las preguntas conjuntas del cuerpo y la tenicidad. La modificación que ha ejercido el giro afectivo sobre los objetos de interés
de las ciencias sociales es en el fondo el reclamo por la consideración de los avances paralelos en ciencia, tecnología y arte para el abordaje de dichos objetos. ¿Qué le interesa a la psicología? Giro afectivo. Empieza la prometida segunda parte del capítulo en la que haremos un par de apuntes sobre la relación, la actual y la potencial entre psicología social y giro afectivo y pondremos un ejemplo de su aplicación. A primera vista parece que las emociones, los afectos y los sentimientos deberían ser un interés obvio para la psicología. Sin embargo, la historia del giro afectivo es curiosa en ese sentido. Estamos ante un movimiento que se gestó al interior de los estudios culturales con Masumi y Sedgwick y a partir de reencuentros con la filosofía y la ciencia. En este entramado, la psicología social, al menos la contemporánea, fue sistemáticamente excluida durante los primeros años de producción del giro. La razón es muy sencilla. La psicología social, aún la que se reconoce como crítica, permanece aferrada a la fascinación por el lenguaje y el mundo de lo simbólico, los significados. La tradición construccionista y su culto al discurso han constituido una iglesia que, aunque en algunos contextos académicos, como en el caso de México, aún no ha sido incorporada del todo en los programas de psicología social en las universidades, en algunos circuitos de la academia, es ya una nueva ortodoxia. Incluso la psicología social, que se ha interesado por propuestas como la semiótico material de Haraway y toda la línea teórica queer, de ahí se desprende. Abordan el cuerpo como la narrativa de un cuerpo, reconocen el correlato material del cuerpo, pero no lo abordan como tal. Sucede una cosa similar con la psicología social interesada en la teoría del actor, Red o Ant, de Latour, en la que la heterogeneidad de la realidad aún no ha ameritado heterogeneidad en las lógicas de su estudio. Para la psicología social, Ant era, ante todo, para la psicología social, Ant era, todos siguen siendo relaciones reconocibles en el plano de los eventos sociales. No queremos dejar de mencionar que todas estas perspectivas han contribuido enormemente en su momento y que han representado una condición de posibilidad para el surgimiento del giro afectivo, incluso hasta generando sus propias líneas evolutivas, algunas de las cuales forman parte de las articulaciones en los estudios del afecto. De ninguna manera queremos declarar aquí la muerte del construccionismo, las perspectivas semiótico-materiales o la teoría del actor red. La urgencia es más bien señalar lo impertinente de la necesidad, lo imperante necesidad de contemplar este panorama con los últimos esfuerzos para profundizar en la comprensión de la vida social que se han generado al interior del giro afectivo. El premio es por aprovechar el replanteamiento de la vida que proponen las teorías del afecto e incorporarlo al estudio de los objetos de interés de las diferentes perspectivas que confluyen en la psicología social y que son practicadas en su interior. A pesar de las teorías que acaparan la psicología social, la relación entre un campo de estudio ocupado de la vida afectiva y la psicología parece inmediata. Después de todo, las emociones han sido siempre la moneda de cambio en los asuntos del espíritu, del alma, de la psique, de la subjetividad más psicológica. De alguna manera, la psicología siempre ha estado ocupada de la vida afectiva de la gente. Se han inventado categorías y aparatos como la subjetividad, la identidad, incluso la personalidad para abordar las formas en que las personas devienen como un resultado de la interacción con el medio para intentar explicar las últimas irreconocibles consecuencias de un cuerpo que está siendo afectado por otras formas de agencia. Se puede decir que el interés histórico de la psicología social ha sido la manera en que las personas afectan y son afectadas en sus formas de organización, sus estados de ánimo,
su relación con las demás personas, pero también con el trabajo, con la cultura, con el capitalismo y las interacciones sociales. Por eso mismo, esta nueva propuesta del abordaje de la relacionabilidad, que amplía el espectro de los agentes que participan en las relaciones sociales, que amplían también la comprensión del tipo de procesos que medían esta afectación. Debería ser el particular interés para la psicología y especialmente para la psicología social. En 2011, Paul Stegner, uno de los representantes más notables de los estudios contemporáneos del afecto en United Kingdom y además psicólogo social crítico, participó en la Conferencia Internacional de Psicología en Puebla, donde sostuvo: me parece que el giro afectivo debería ser particular interés de los psicólogos sociales. Los dos puntos de vista Los dos puntos de interés más obvios son que intenta relacionar experiencias corporales con procesos sociales y que toca algunos temas clásicos como las dinámicas de grupos, influencia social y conflictos y persuasión. Estos son dos aspectos clave del giro afectivo, aporta a la psicología social y, más importante, la confluencia de estos dos aspectos enriquecería tremendamente la labor de la psicología social si consideramos que los procesos sociales con los que esta experiencia corpórea se relaciona son precisamente los que Paul señala. Por ejemplo, un escenario de dinámica grupal centrada en el cuerpo como bailar es un excelente territorio para abordar el afecto del cuerpo en relación con el grupo. El mundo latino ha sido de gran inspiración en este sentido para los teóricos del afecto, quienes ya han explorado en el baile los contextos como los raves en Kingston o el tango argentino. Algunos de los más audaces representantes de la psicología social suelen arguir que su interés está en las personas, que las partículas cuánticas o la metaestabilidad biológica no son parte de su objeto de estudio, y está precisamente en la trampa de que nos tendió el construccionismo. Creer que las personas y sus relaciones como objeto de estudio solo pueden ser abordadas a través de uno de los canales de su interacción, el lenguaje, o, en todo caso, cualquier otra forma de estructuración social por lo simbólico. Las personas habitan en el mundo de los símbolos, es verdad, pero también habitan otros niveles de realidad sin cuya comprensión la relación entre personas jamás estará completa. La realidad es socialmente construida. Ok, si quieren, construimos la realidad con el lenguaje, ajá, como gusten. Representamos la realidad y organizamos las sociedades en estructuras que debemos estudiar. Claro, ¿por qué no? Se debería agotar ahí el panorama de las ciencias sociales y en particular el de la psicología social. Definitivamente no. Este texto hace eco a la invitación más general del giro afectivo a considerar que el estudio de la realidad como simbólica construida discursiva está agotando y que necesita renovarse. Brennan es uno de los textos emblemáticos de los estudios del afecto, de Transmission of Affect. Pregunta cómo abordar el hecho de entrar en una habitación y sentir que el ambiente está muy pesado. La respuesta a esta pregunta no requiere de ningún tipo de misticismo, ni requiere relajar la cientificidad. Todo lo contrario, requiere un paso más allá en la seriedad de la elaboración del conocimiento, informar la teoría social con avances en ciencias preocupadas por los patrones de actividad de la materia que circulan en el aire. Es por esa vía que Brennan explicó la transmisión del afecto a través del flujo de feromonas en el espacio. Para ello, el curso de acción de estas micropartículas es un proceso tanto biológico como social. No lo primero ni lo segundo, sino ambos. Podríamos elaborar una narrativa sobre el ambiente de dicha habitación, por supuesto, pero para generar una comprensión profunda de este tipo de fenómenos habría que desgranar el correlato material de dicha narrativa en sus propios términos como materia y no como discurso sobre la materia.
Esta labor debería resonar ampliamente en los intereses de la psicología social, para las que las relaciones entre las personas no debieron continuar obviando los efectos y afectos generados por el resto de los agentes en esta relación. Dicho más prosaicamente, el mundo de las personas no está hecho solamente de personas y dichas personas no son solamente los significados que construyen. Lo que el giro afectivo le aporta a la psicología social es la oportunidad de dejar de ser autorreferencial, de dejar de parecerse tanto a sí misma, de volverse un poco menos psicología social y un poco más una mejor fuente de producción del conocimiento diversa y un diálogo constante con las demás matrices de producción de conocimiento. ¿Acaso no fue un espíritu similar el que parió a la psicología social más crítica de la mano de la sociología, la historia y la antropología? En otros momentos hemos sido beneficiados por la transdisciplinaridad, el estudio de la vida afectiva nos brinda ahora la oportunidad de retomar esta tendencia con mayor profundidad. El giro afectivo no solo es la introducción de un nuevo tópico en las formas existentes de hacer investigación, es en cambio la audaz promesa de una forma diferente de entendernos y entender nuestro lugar con el mundo. Como lo dice Coase-Ben, se trata de una nueva comprensión en los seres humanos y las políticas de la vida. Y para tranquilidad de los amantes de la psicología social, que están comprometidos solo con ella, debemos decir que también que no todas las formas al interior del giro afectivo apuestan por un movimiento hacia otras disciplinas. También, especialmente en el último par de años, se han generado apuestas por reconfigurar las propias perspectivas, cambiar la producción de conocimiento, replanteado el uso de nuestras propias teorías. Es el caso de psicólogas sociales como Margaret Wetherell, que han señalado la posibilidad de retomar los estudios del discurso al interior de los estudios del afecto. Sin embargo, los estudios del discurso no pueden regresar con su matriz epistémica intacta, tienen que ser adaptados. Margaret propone la noción de la práctica afectiva como una categoría de análisis que permite reciclar algunos de los muchos aportes que los estudios del discurso han generado, pero en esta perspectiva el discurso ya no construye realidad, solo moviliza prácticas que ayudan a desgranar procesos afectivos. Es en un ánimo similar el trabajo de otro psicólogo social, John Crombie, se inclina a tejer lazos entre el campo de la salud pública, la psicología social y las nuevas teorías del afecto. En su esfuerzo, John también propone un análisis del discurso centrado en el afecto. Steve Brown y Ian Tucker, psicólogos sociales, también se han preocupado para aterrizar las lógicas de Lucianas en el trabajo con la experiencia afectiva de enfermos mentales bajo el tratamiento de medicación. Ellos han profundizado en Deleuze como uno de los filósofos utilizados en los estudios del afecto y han traducido sus lógicas a los intereses de la psicología. De manera similar, Paul Steiner y colaboradores han trabajado para generar una psicología social inspirada en la obra de Whitehead que avance en la comprensión de los sucesos de la vida cotidiana entendidos como vectores filosóficos o situaciones liminales afectivas. Wetherell, Crombie, Brown y Tucker, Steiner, Greco y Moreno protagonizan estos intentos por incorporar la psicología social en el panorama teórico más contemporáneo. Estas autoras son las municiones más acabadas con las que cuenta la psicología social de hoy en día. Sin embargo, los escenarios que son objeto de sus análisis pertenecen casi siempre a contextos del habla inglesa. Para intentar acercar aún más a los lectores del giro afectivo, a continuación ofrecemos un ejemplo de la aplicación de los estudios del afecto en un contexto cotidiano en la Ciudad de México: comer tacos en la calle. Afecto en las calles del DF. Es evidente que introducir una perspectiva nueva implica un grado de abstracción importante, y eso para un manual de introducción
puede resultar un tanto complicado sin recurrir a un ejemplo, aunque la literatura del giro afectivo ha ido en incremento en los últimos años. Los textos en español son muy escasos, los pocos que hay están citados en este capítulo, y por lo tanto, los ejemplos de la aplicación en contextos latinos o del habla hispana son igual de reducidos y cuando los hay, están inscritos en inglés. Sin embargo, en un trabajo reciente titulado On Tacos Night en Mexico City, Thermoperception and Affective Experience in Everyday Eating, Lara en prensa, hemos desarrollado un estudio de dimensión térmica de la experiencia afectiva de comer tacos en la calle en la Ciudad de México. Explicaremos brevemente esta investigación para ilustrar cómo funcionan los reencuentros de los que se vale nuestro giro y cómo se podría utilizar esta perspectiva para abordar una experiencia cotidiana en un contexto conocido. Cabe advertir que no es una propuesta de sistematización de la producción del conocimiento que espere ser reproducida, sino un ejemplo de la desdisciplinarización posible que intenta incitar a la experimentación con nuevas formas de hacer ciencia en donde la psicología social esté presente. El estudio que referimos es parte de un proyecto más general por abordar la experiencia afectiva de comer. El artículo citado en lo particular constituye una apuesta por el estudio de la temperatura como uno de los procesos del juego de la experiencia afectiva de comer que matiza de manera importante dicha experiencia. Para abordar Para abordar el escenario, desarrollamos una propuesta que explora la relación entre distintos eventos de producción de calor están en juego cuando comemos tacos callejeros en la Ciudad de México. El aspecto térmico como dispositivo afectivo han sido abordados bajo la etiqueta de termocepción, término que traduciremos aquí como termocepción. Esta se refiere al proceso de engranaje de los cuerpos que participan en un escenario dado y mediante el cual intercambian calor. Así, la termocepción no es únicamente la percepción del calor, sino la producción e intercambio de calor entre los cuerpos. Por esa razón, han sido definidos como un afecto catalítico para desarrollar un estudio empírico de la relación entre los diferentes eventos de producción de calor que están en juego. En una taquería tomamos la noción wittgensteiniana de prevención, que aquí traducimos como prevención para completar y darle mayor operabilidad al concepto de termocepción. En la filosofía de Whitehead, una prevención se refiere al evento mediante el cual una entidad integra a otra como parte de su propia constitución. Como Whitehead lo dice, una aprehensión es cada proceso de apropiación de un elemento particular. Si las aprehensiones son formas de abstracción de cualquier entidad, ingiriendo otra entidad y volviéndola parte de su propia esencia, entonces el acto de comer es una abstracción en este sentido básico y el canal alimenticio un filtro sofisticado. La combinación de las nociones de termocepción y prehensión nos permiten desarrollar un aparato analítico en el cual la dimensión térmica de la experiencia afectiva de comer, su termocepción, puede ser dividida y explorada a partir de la localización de diferentes eventos en la producción de calor desgranados como formas de prehensión. Sin embargo, los eventos de producción de calor desgranados como formas de prehensión. Sin embargo, la localización de dichos eventos de producción de calor requirió incorporación de diferentes matices de producción de conocimiento. A lo largo de las observaciones en la Ciudad de México identificamos 3 eventos principales de producción de calor. El primer evento de producción de calor está a cargo de los dispositivos de fuego que emplean en las taquerías para cocinar, los trompos, parrillas y estufas que son indispensables para preparar el relleno de los tacos y calentar las tortillas. El calor
que emerge de estos dispositivos tiene una condición particular, dado que las taquerías, al menos las incluidas en este estudio, están en la calle. El calor que emerge de estos dispositivos se entremezcla con las condiciones térmicas de la intemperie, con el clima de la ciudad. Es una suerte de sincronización atmosférica, o como lo nombra Anderson, una atmósfera afectiva. El engranaje de las propiedades de los cuerpos en el espacio es un área que ha sido explorada en la geografía cultural y necesitamos recurrir a ella para comprender por qué el calor en el ambiente es para el proceso afectivo, es parte del proceso afectivo. Una cualidad peculiar del calor que viene de los dispositivos de fuego es también la movilización de los olores provenientes de la comida que se está preparando, es decir, el calor huele en una taquería. La movilización de ese calor corre, de ese olor, calor, corre a cargo de las feromonas que Brennan reconoció como socializadores del afecto. Estas feromonas son un primer paso para activar la producción de calor al interior del cuerpo, pero es una molécula distinta la que lo hace observable y empíricamente analizable. La aprehensión que vuelve al cuerpo de un evento de producción de calor es la que el sistema nervioso hace un componente molecular llamado capsaicina, que es la molécula activa en el alma de los chiles que utilizamos para hacer las salsas que le ponemos a los tacos. La razón por la que comenzamos a sudar, a sonrojarnos cuando estamos enchiladas es que este componente molecular es aprendido por el sistema nervioso, en particular por los nociceptores, receptores del dolor, que conforman el canal BR1, que es el encargado de regular la temperatura al interior del cuerpo. El cuerpo enchilado, sudando y sonrojado es el segundo evento de producción de calor en la atmósfera taquera. Al enchilarse, los nociceptores avisan al cerebro que el cuerpo está ardiendo. Pero este es solo el efecto de la capsaicina. Al cuerpo en realidad no arde, sin embargo, activa los recursos necesarios para estabilizar la temperatura y por eso sudamos y nos sonrojamos cuando estamos enchilados. El cuerpo se vuelve una fuente de calor y, en consecuencia, más activo. En el proceso de termocepción, la identificación de esta aprehensión requiere el uso de biología molecular porque es ahí donde se ha avanzado de manera importante en la comprensión de las bases moleculares de la percepción sensorial, especialmente en relación con los sistemas visual, olfativo y gustativo, en el que las proteínas de la superficie celular que detectan los cambios en nuestro ambiente físico o químico han sido identificadas. Estas moléculas dotan a las neuronas sensibles de propiedades receptivas especializadas. En consecuencia, son muy importantes para entender la manera en que percibimos el mundo que nos rodea. En el caso de la aprehensión de la captacina, lo que está en juego es la capacidad de un componente molecular de hacernos sentir de manera diferente y de hecho modificar el cuerpo hasta el punto que es empíricamente notable poder ver las gotas de sudor y las mejillas sonrojadas de una persona enchilada. La tercera aprehensión que genera el siguiente evento de producción es el calor, no reside en ningún cuerpo en particular, sino que en la dinámica espacio-temporal requerida para comerse unos tacos, el ritual de taquear, para explicar cómo se dinamiza la interacción entre las dos fuentes de calor previas, los dispositivos de calor y el cuerpo enchilado. Es necesario recurrir a la teoría de la liminalidad afectiva de Stener y Moreno. En su propuesta han avanzado en la comprensión de los rituales cotidianos como escenarios liminales, afectivos, procesos de transición de un estado a otro. En esta lógica, la práctica cotidiana de comer tacos implica el paso de ser un cuerpo ontológicamente definido a ser un cuerpo en proceso de transubstanciación, o lo que se ha denominado un ether body. Y, lo, y que nos gusta traducir como cuerpo comiente.
Para explicar esa transición y sus implicaciones en la producción de calor, hace falta describir el rito de comerse un taco. Esto suele ser un asunto pueril, pero una observación detenida nos hace darnos cuenta de que antes de la primera mordida hay una serie de movimientos de acercamientos y alejamientos con las fuentes de producción de calor. Las personas se acercan al trompo para pedir sus tacos porque ahí está el taquero. Una vez que tienen sus tacos, se alejan de él, pero se acercan a donde está la salsa. Cuando la ingieren, la capsaicina deja de estar fuera y pasa a estar dentro del cuerpo, aunque la estructura de estos movimientos puede variar en función de la distribución material de cada taquería. El tiempo y el ritmo requerido en esta secuencia de movimientos es lo que le da los tintes particulares a todo el proceso de termocepción. Más tiempo cerca del trompo implica más calor, ponerle más salsa a los tacos también. De manera que en la escena taquera tenemos tres eventos de producción de calor relacionándose entre sí. Si la presión de la capsaicina por los nocioceptores, la sincronización atmosférica del calor-olor de los dispositivos de calor en las condiciones termales del espacio y ritual de taquear que define estas interacciones. La interacción entre estos eventos de producción de calor atraviesa el cuerpo comiente y da lugar a efectos muy particulares enraizados en los encuentros moleculares atmosféricos rituales propios de la escena taquera. Una vez que todos los eventos de producción de calor han sido aprehendidos entre sí, comienza una sensación de que la gente puede describir eso que los teóricos del afecto llamarían emoción. En la versión extensa del estudio se relaciona con el proceso de termocepción, con el contexto histórico de pobreza en México y las formas en que la pobreza nos ha enseñado a relacionarlos con la comida como un asunto anclado en la ansiedad producto de la precariedad. Como resultado del proceso de termocepción, los cuerpos comientes de la escena taquera experimentan una suerte de ansiedad muy particular que se alimenta de componentes fisiológicos, históricos y ambientales. Hemos recurrido a la palabra ansias como un esfuerzo para localizar la aprehensión de la termocepción en el nivel interpretativo. El estado afectivo particular que se experimenta al comer tacos callejeros es una mezcla de dolor. Los nocioceptores le dicen al cuerpo que está ardiendo, placer por el sabor de los tacos y angustia ilustrada por ejemplo de la velocidad con la que comemos. El estudio hace un esfuerzo por concatenar eventos de diferentes niveles de la realidad. Para que esto fuera posible, hizo falta la filosofía de los procesos relacionales de Whitehead, en particular su noción de tensiones, porque nos aporta un recurso que facilita desplazarse entre los tipos de eventos de producción de calor en diferentes niveles de la realidad, sea molecular, atmosférica, antropológica, como el ritual, o histórica, y que finalmente permiten aproximarnos a la relación subjetiva de interés para la psicología social que rodea la comida en un contexto como México. La noción de prensión nos permitió dotar de movilidad empírica al proceso de termocepción y una vez reconocidos los eventos de producción de calor participan en la escena taquera, hizo falta recurrir a diferentes matices de producción de conocimiento para comprender los eventos de producción de calor en sus propios términos. Así, este estudio articula avances en geografía cultural, biología molecular y psicología social del afecto para explicar el aspecto térmico de la experiencia afectiva de comer en un escenario como las taquerías de la Ciudad de México. Explicar el funcionamiento del intercambio de calor entre los cuerpos mientras comemos es importante para la comprensión de la experiencia afectiva de comer, ya que moviliza los cursos de acción en nuestra relación con la comida. Las emociones y los afectos que participan en esta experiencia deben ser explicados para acercarnos a una comprensión más profunda de los hábitos alimenticios de nuestra cultura y en consecuencia para tener más y mejores elementos teóricos para la movilización de las soluciones de problemas como la epidemia de obesidad en México, por ejemplo. Queremos cerrar el capítulo advirtiendo que el giro afectivo es sobre todo una invitación a la desdisciplinarización de la producción de conocimiento, un conocimiento político con la comprensión de la vida, más que una militancia con cualquier forma específica de hacer ciencia. La propuesta consiste en utilizar todos los recursos disponibles en la ciencia, la teoría social, la tecnología
y el arte para generar fórmulas y métodos distintos adecuados a cada caso y aproximarnos así al olvido de las teorías, las metodologías y las epistemologías rígidamente definidas, no solo en la psicología social, sino en las ciencias sociales en general. Muy bien, hasta aquí lo vamos a dejar, ya pasamos este capítulo y por ahora ya vamos a entrar al tema principal que es From Flawed, Monogamy to Liminal, Polyamor, Suspended, Transition to Alternative Effective Orderings. Les recuerdo mi nombre, yo soy Sicomar Susano y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.